Bienvenidos a un nuevo video de Nitos y Asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión abarcaremos un tema referente a análisis de circuitos, el cual es supernodo. ¿Qué podemos decir que es un supernodo? ¿Cómo identificamos un supernodo? En el caso para resolver un supernodo es exactamente el mismo que análisis por nodos, solo que hay un pequeño detalle. En la parte de supernodo, o vamos a tener un supernodo cuando tengamos una fuente de voltaje que no esté conectada a nuestro nodo de referencia. Recordamos un poquito cómo trabajábamos con análisis de nodos. Necesitábamos identificar el número de nodos. Aquí tenemos un nodo. Aquí tenemos otro nodo. Y aquí tenemos otro nodo. Ok. Si nosotros establecemos como nodo de referencia nuestro nodo inferior, observamos que tenemos una fuente de voltaje entre esos dos nodos. Voy a ponerles valores o letras para identificarlo. Voy a poner B1 y B2. Observamos que tenemos una fuente de voltaje entre B1 y B2. Por lo tanto, necesitamos aplicar el método de supernodo, que el método de supernodo es la unión, en este caso de los dos nodos, que abarca la fuente de voltaje, es decir, uniendo esos dos nodos. Y es muy importante mencionar que en supernodo vamos a tener la ecuación del supernodo y aparte una ecuación auxiliar. Ok. Si nosotros comenzamos a analizar el supernodo, voy a poner aquí ecuación del supernodo, tenemos que analizar, como bien hacíamos en análisis de nodos, suponiendo que todas las corrientes salen. Es decir, si voy a analizar B1, supongo que esta corriente sale y que esta corriente sale. Son las que afectan, en este caso, a mi nodo B1. Esto no lo voy a contar, la fuente de alimentación, porque es la fuente que relaciona el nodo 2 y el nodo 1. Por eso es mi supernodo. Muy bien. ¿Cómo nos quedaría esa ecuación del supernodo? Tendríamos B1 menos B2 entre 4 kiloohms. Aquí estamos con esta resistencia. Tomando que la corriente sale, tenemos B1 menos B2 entre 4 kiloohms. Aquí tenemos otra corriente que sale de B1, que es la de 1 kiloohms. Entonces tendríamos B1 menos nuestro voltaje de referencia entre 1 kiloohm. Aquí está. Y tenemos una corriente que entra, esa no la podemos cambiar. Esa irá con signo negativo, que sería menos 3 miliamperes. Recordamos que en nodos analizamos corrientes a partir de parámetros de voltaje. Ok. Esto es referente o lo que lleva B1. Pero el supernodo también se compone, o la fuente que está entre los dos nodos es tanto el nodo B1 como el nodo B2. Por lo tanto, también debemos agregar las ecuaciones del nodo B2. Para el nodo B2, suponemos que las corrientes salen del nodo B2. El mismo procedimiento que realizábamos con análisis de nodos. Entonces, tendríamos ahora B2 menos B1 entre 4 kiloohms, porque ahora estoy analizando el nodo B2.
Entonces, si la corriente sale, sería V2 menos V1 entre 4 kilo ohms. Cuando analicé V1, era V1 menos V2 entre 4. Aquí, como estoy analizando el nodo V2, por eso nos queda al revés. Muy bien, aquí tengo otra corriente que sale. Entonces tendría más V2 menos nuestro voltaje de referencia entre 2 kilo ohms. Y tengo otra corriente que entra. Entonces sería menos 1 miliampere. Todo esto igual a 0. Esta es mi ecuación del supernodo. Los valores que están escritos en color verde corresponden al nodo V1, mientras que los que están escritos en color amarillo corresponden al nodo V2. Como tengo una fuente de voltaje entre esos dos nodos, es por eso que el supernodo se compone de la mezcla o de la combinación de ambas ecuaciones. Muy bien, vamos a simplificar esa ecuación. Sabemos que nuestro nodo de referencia va a tener un voltaje de 0. Es decir, este vale 0 y este vale 0. Entonces, tendríamos V1 menos V2 entre 4 kilo ohms más V1 entre 1 kilo ohm menos 3 miliamperes seguido de más V2 menos V1 entre 4 kilo ohms más V2 entre 2 kilo ohms menos 1 miliampere. Todo esto igual a 0. Vamos a agrupar V1 y V2. En este caso estos parámetros, como los tengo restando, los paso sumando del otro lado, de tal forma que tendríamos V1 por 1 entre 4 kilo ohms más 1 entre 1 kilo ohm menos 1 entre 4 kilo ohms, y después tendríamos V2, donde V2 tendríamos menos 1 entre 4 kilo ohms más 1 entre 4 kilo ohms más 1 entre 2 kilo ohms. Todo esto igual a 4 miliamperes. El menos 3 pasa sumando y el menos 1 pasa sumando, entonces tendría 3 más 1, 4 miliamperes. De tal forma que tenemos nuestra expresión. Esta la podemos simplificar, ya que si observamos, aquí tenemos 1 sobre 4 kilo ohms positivo y aquí 1 sobre 4 kilo ohms negativo. Mismo caso de este lado. Entonces, nuestra ecuación del supernodo, ya simplificada, nos quedaría V1 por 1 entre 1 kilo ohm más V2 por 1 entre 2 kilo ohms. Todo esto es igual a 4 miliamperes. Muy bien. Son todas las ecuaciones que podemos obtener en este caso del supernodo. Tenemos dos incógnitas y una ecuación. Por lo tanto, esto no lo podemos resolver. Necesitamos otra ecuación. Al inicio mencionábamos que el supernodo nos permite obtener una ecuación auxiliar. Entonces esa ecuación auxiliar, ¿cómo la voy a obtener? Sería la ecuación interna. Si observamos, ya vamos a utilizar lo que sería la fuente de voltaje. Aquí tenemos las dos terminales de nuestra fuente de voltaje. Aquí tengo V1 y aquí tengo V2. En la fuente de voltaje recordamos que la terminal más corta es la negativa. Entonces,
mi ecuación auxiliar, ¿cómo sería? Mi ecuación auxiliar sería B1 menos B2 es igual a los 5 volts. Recordamos que esta terminal, la terminal más corta es la negativa y la terminal más larga es la positiva. Entonces, esa diferencia de voltaje se logra a partir de los nodos. Es decir, B1, que es el positivo, menos B2, que sería en este caso el negativo, me va a dar esta fuente de voltaje. Entonces, esta sería mi ecuación auxiliar del supernodo. Por lo tanto, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Es algo que ya podemos resolver. Si lo resolvemos y estos valores los ingresamos en la calculadora, podríamos determinar el valor de B1 y B2. Entonces B1 va a ser igual a, vamos a ponerlo, tenemos entonces 1 entre 1 kilo ohm, tenemos 1 entre 2 kilo ohms, es igual a 4 miliamperes. Recordar muy bien los prefijos y sufijos. 4 miliamperes es 4 por 10 a la menos 3. Muy bien, y tenemos 1 menos 1 es igual a 5. Ok. Tenemos que B1 va a ser igual a 4.3 volts, mientras que B2 va a ser igual a menos 0.666 volts. Este sería el resultado de mis nodos. Ya tengo el voltaje del nodo B1 y el voltaje del nodo B2. Ya puedo determinar cualquier otro parámetro. Por ejemplo, si quisiéramos saber la corriente en la resistencia de 2 kilo ohms, si yo quiero saber la corriente en la resistencia de 2 kilo ohms, pues sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces tendría B2 menos mi voltaje de referencia entre 2 kilo ohms. Por lo tanto, la corriente en la resistencia de 2 kilo ohms sería, tendríamos menos 0.666 entre 2 kilo ohms. Tendríamos menos 333 microamperes. Si tenemos la corriente y el voltaje, podemos saber la potencia. O también con el puro voltaje y la resistencia ya podemos saber la potencia. Si ahora quisiéramos saber el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm, ¿cómo sería? Si yo quiero saber la corriente, en la resistencia de 1 kilo ohm, mismo procedimiento, sería B1 menos mi voltaje de referencia entre 1 kilo ohm. Entonces, esa corriente de 1 kilo ohm tendría ahora 4.3 entre 1 kilo ohm. Tenemos un voltaje de 4.3 miliamperes. De esta forma podemos conocer valores incluso si tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos. Recapitulando, si tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos, es decir, que esa fuente de voltaje no esté conectada a nuestro nodo de referencia, es cuando tenemos un supernodo. Y la ecuación del supernodo va a ser la combinación de esos dos nodos. Por eso nos va a quedar un poco más extenso esa ecuación. Si nosotros colocamos nuestro nodo de referencia en una de esas terminales, ya nos quitaríamos el problema del supernodo. Por eso es muy importante establecer dónde vamos a colocar nuestro nodo de referencia. Si el nodo de referencia yo lo coloco aquí arriba,
ya no tendría supernodo porque una de las dos terminales de la fuente está conectada a mi nodo de referencia. Entonces ya podemos ir analizando qué nos conviene utilizar más, si mallas, nodos, o si aplicamos nodos, si vamos a tener un supernodo o algún otro ejercicio. Esto mismo lo podemos, si nosotros realizáramos análisis de mallas, veríamos que sería mucho más sencillo. Vamos a realizarlo por mallas para corroborar estos dos valores. Si lo resolvemos por malla, nos quitaríamos ese problema del supernodo. Vamos a corroborarlo para, en este caso, nosotros poder escoger qué análisis nos conviene aplicar para no tardarnos tanto. En ambos casos debemos llegar al mismo resultado. Muy bien, tenemos el mismo circuito y aquí vamos a tener cuántas mallas. Aquí tenemos una malla, aquí tenemos otra malla, aquí tenemos otra malla y aquí tenemos otra malla. Voy a ponerle A, B, C y D. Recordamos que en mallas establecemos el sentido de la corriente en sentido horario. Ok, yo de entrada aquí ya sé cuál es el valor de dos mallas, de la IB y la ID. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente en ambas mallas está al extremo, no choca con ninguna otra corriente. Entonces puedo decir que IB vale 3 mA, ya que la fuente de corriente va en el mismo sentido que mi malla que yo establecí, mientras que ID sería igual a menos 1 mA. ¿Por qué menos 1 mA? Porque mi corriente yo la puse, o la supusimos de acuerdo a lo que nos dice el método, en sentido horario, pero la fuente de corriente va en sentido opuesto. Por eso pongo que ID va a ser igual a menos 1. Entonces ahora solo necesito centrarme en dos ecuaciones, la de IA y la de IC. Ok, si analizamos la malla IA, tenemos dos elementos, sería 4 kiloohms de IA. En este caso la corriente sigue y entra por la terminal negativa. Recordamos que la patita más corta es negativo, entonces sería menos 5 volts igual a 0. Entonces tendríamos que IA va a ser igual a 5 volts entre 4 kiloohms, lo que nos da que IA es igual a 1.25 miliamperes. Y ahí ya determinamos, en este caso, otra malla. Vamos con la última malla, que sería IC. La malla IC, ¿cómo nos quedaría? Vamos a analizar primero la fuente de voltaje. Entra por la terminal positiva, entonces tendríamos 5 volts. Después tendríamos más 2 kiloohms. Aquí recordamos que en este caso la corriente de IC entra por un lado, pero tiene una corriente que lo contrarresta, que sería la de ID. Entonces aquí tendríamos una diferencia de corrientes. Tendríamos IC menos ID. Vamos al otro lado, que sería ahora la resistencia de 1 kiloohm. Como estoy analizando IC, sigo este sentido. Aquí tengo otra que se contrarresta, entonces tendría más 1 kiloohm. Y aquí sería IC menos IB. Todo esto igual a 0. Ya conozco todos los demás valores, por lo tanto pues podemos sustituir. Es decir, tendríamos 5 volts más 2 kiloohms de IC menos 2 kiloohms de ID más 1 kiloohm de IC menos 1 kiloohm de IB igual a 0. Tendría 5 volts más 2 kiloohms de IC menos 2 kiloohms de ID. ID tengo que es menos 1 miliamper más 1 kiloohm de IC menos 1 kiloohm de IB, que tengo que es 3 miliamperes,
Todo esto igual a 0. Si resolvemos, tendríamos entonces que 3 kilo ohms de IC, ya que este término y este término son iguales. Y si resolvemos las multiplicaciones, tendríamos aquí menos por menos me queda más, 2K por 1 mili, me quedaría 2, entonces tendría más 2. Bueno, aquí me falta el 5. Tendríamos 5 volts más 3 kilo ohms de IC más 2. Recordamos que corriente por resistencia es voltaje. Y finalmente en el otro tendríamos menos 3 volts. Todo esto igual a 0. Por lo tanto tendríamos 3 kilo ohms de IC va a ser igual a menos 5 volts menos 2 volts más 3 volts. Es decir, 3 kilo ohms de IC va a ser igual a menos 4 volts. Por lo tanto, IC va a ser igual a menos 4 volts entre 3 kilo ohms. Tendríamos menos 1.33 miliamperes. Y de esta forma, por mallas, determinamos cuánto es el valor de la corriente correspondiente a cada malla. Ya de ahí podemos determinar valores como sea el voltaje, la potencia o algún otro parámetro. Por ejemplo, si quisiéramos saber el voltaje en la resistencia de 4 kilo ohms, pues sabemos que el voltaje por la ley de Ohm es, en este caso, corriente por resistencia. La corriente en la resistencia de 4 kilo ohms por la resistencia. Entonces el voltaje es la corriente A, por lo tanto tendría 1.25 miliamperes por la resistencia, que sería 4 kilo ohms. Entonces, si resolvemos, el voltaje en la resistencia de 4 kilo ohms sería de 5 volts. En este caso, ¿cómo podemos corroborar este resultado? Si recordamos, los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Aquí vemos que la resistencia de 4 kilo ohms está en paralelo con la fuente de 5 volts, por lo tanto el voltaje debería ser el mismo. Aquí lo corroboramos. Esto lo pudimos haber determinado sin realizar el análisis, pero así nos va quedando un poquito más claro todo el procedimiento y que los valores que estamos determinando son correctos. Muy bien, si yo quisiera ahora saber, en este caso, el voltaje en la resistencia de 2 kilo ohms, tendría entonces la corriente, pero aquí tengo una diferencia de corrientes. Tendría IC y también la corriente ID. El voltaje, ¿cómo nos quedaría entonces? Tendríamos el voltaje en la resistencia de 2 kilo ohms, tendríamos IC, que nos da un valor negativo, sería menos 1.33 miliamperes, pero choca con la otra corriente, que sería ID. Entonces tendríamos menos 1 miliampere, que es el valor de ID. Todo eso multiplicado por nuestra resistencia, que sería de 2 kilo ohms. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La corriente nos daría, aquí tendríamos 1.33, menos por menos más,
nos quedaría 0.33 miliamperes de la pura corriente. Si corroboramos, nosotros calculamos, bueno, aquí sí sería con menos, porque tenemos menos 1.33 más 1, nos quedaría menos. Si observamos la corriente, nos da exactamente lo mismo que obtuvimos realizando este análisis por supernodo. En la corriente de 2 kiloohms nos da menos 333 microamperes. En este caso nos da exactamente lo mismo. Recordamos que 0.33 miliamperes es lo mismo que 330 microamperes. Aquí lo tenemos en mili y acá lo colocamos en micro, pero el valor es exactamente el mismo. Por lo tanto, si multiplicamos ya ahora por los 2 kiloohms, tendríamos que el voltaje en la resistencia de 2 kiloohms va a ser igual a menos 0.66 volts. Y el menos 0.66 volts es lo que nosotros obtuvimos como el voltaje del nodo 2. Menos 0.66 volts. Y aquí ya lo corroboramos. Entonces, sí es muy importante que nosotros identifiquemos qué análisis nos puede servir más para ahorrarnos tiempo y obtener el resultado de forma más sencilla. Si es nodos, mallas, supernodo o supermallas. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas, des like, compartas. Te agradezco tu tiempo, nos vemos en la próxima.